Amén. Le damos gloria a Dios. Continuamos con la palabra. ¿Cuánto trajeron sus Biblias? ¿Quieren ir abriendo en el libro de Jeremías, el segundo de los profetas mayores? Jeremías capítulo 31. Le doy gracias al Señor por esta palabra que concuerda mucho con lo que Dios nos hablaba a comienzo de año. No sé si recuerdan que hablábamos las palabras de Isaías el primer sábado de este 2026. Hablábamos de que el Señor prometía restauración a nuestra iglesia. Amén. Y hoy lo podemos contemplar con nuestros propios ojos, como el Señor sí contesta, porque tenemos a un nuevo hermano presente. Sí, Señor. Y de eso se trata el avivamiento, ¿no? El Señor lo va a hacer como Él lo desea. Nosotros por ahí no lo podemos ver con los ojos de Dios. Pensamos a veces con la carne, pensamos con nuestro entendimiento. Pero la obra es del Señor. Amén. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Vamos a desarrollarlo hasta el 9. Le he puesto por título a esta prédica: el camino del regreso, del exilio a la restauración. Amén. ¿Cuántos comprenden lo que es el exilio? Qué cosa muy triste debe ser estar privado de la libertad. Pero cuánto peor, imagínense lo que fue Israel. No solamente lo vivió en Egipto, sino también cuando fue dividido el reino de Dios, fueron exiliados hacia Babilonia y asimismo las tribus de Israel hacia Asiria. ¿Y qué significaba esto de estar exiliados, de estar tan lejos de su propia tierra y de esclavos encima, sirviendo al enemigo, a lo mismo que los había llevado cautivos? Pero el Señor aún así promete restauración. Dice así la palabra de Dios. Jeremías 31, versículo 3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Amén. ¿Cuál es el fundamento de esta restauración que el Señor promete a nuestras vidas? ¿Cómo comienza este texto? En el versículo 3. El Señor dice: con amor eterno te he amado. Nosotros estamos en el corazón de Dios desde antes, desde la creación. No es que hemos nacido cuando nuestra madre nos dio a luz, ni en el momento que fuimos engendrados. Algo que el Señor nos ha venido diciendo mucho en este tiempo nos recuerda eso, de que nos ha amado eternamente. Nosotros estamos en el corazón de Dios desde siempre. Amén. Este amor no depende tanto de nuestros propios esfuerzos, ni siquiera de nuestras obras, sino que es un amor que recibimos por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto es un don de Dios y no de nosotros, es lo que dice la palabra. Y este mismo amor se recibe también por la misma misericordia de nuestro Señor. Y nuestro Dios acciona a sí mismo. Nuestro Dios no se queda parado. Nosotros somos los que descansamos, o los que a veces desobedecemos, o nos alejamos. Pero nuestro Señor siempre está accionando en favor de los que tememos a su nombre. Y a todos los que fuimos llamados y escogidos. Aunque nos apartemos del Señor, después nos va a buscar. Amén. Porque aquí le está hablando a los exiliados y le está diciendo esto.
que con amor eterno los va a traer de vuelta hacia su santo templo. Dios no solo ama pasivamente, sino que dice que prolonga su misericordia. Él renueva su misericordia cada día. Y el Señor está esperando por sus hijos en el día de hoy. Y va a seguir prolongando su misericordia y nos va a seguir trayendo hacia su casa con amor. Y Él nos atrae con cuerdas de amor. Yo me acordaba de lo que decía el profeta Oseas, un texto muy conocido. Oseas 11:4 dice que con cuerdas de amor nos atrajo el Señor. Pero, ¿cómo comienza este texto? En realidad dice, con cuerdas humanas nos atraje, con cuerdas de amor. Pensar que nuestro Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para poder reconciliarnos con nuestro Dios y poder cubrir todos y cada uno de nuestros pecados, sin olvidar ni siquiera uno de ellos. Amén. ¿Cómo es que nos atrajo el Señor? Con amor. No a los golpes, no a la fuerza. El Señor nos llamó con amor y mostró su favor para que podamos hoy en día poder formar parte de esta gran familia que nos une la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos aplicarlo esto asimismo a nuestras vidas? Nuestra seguridad para volver a Dios no es nuestra fidelidad, sino que es la fidelidad eterna de Dios. Recordemos siempre lo que el Señor dice: con amor eterno te he amado. La fidelidad de Dios es para siempre, por siempre y para siempre. Pero asimismo hay un proceso para esta restauración. Si continuamos por el versículo 4, dice, cuenta cómo el Señor reconstruye a su iglesia. Dice, aún te edificaré y serás edificada. Él es quien levanta lo que el pecado y el juicio derribaron, ¿no? Aún mismo nuestras propias concupiscencias, nuestros malos deseos, nuestras pasiones desordenadas, que muchas veces nos han llevado a la deriva, nuestro orgullo, nuestra soberbia, eso siempre va a traer sus consecuencias. Todo lo que cosechamos siempre lo vamos a sembrar, sea lo que sea. Pero el Señor nos promete esto, que aún nos edificará y seremos edificados. Nosotros, todos los unos y los otros, somos miembros del cuerpo de Jesucristo. La iglesia no son estas cuatro paredes, la iglesia es el cuerpo de Dios. Y así como el Señor nos ha edificado, promete que aún seguirá edificando sobre nosotros. ¿Cuál es la base de todo este edificio? Es Jesucristo. La roca que los constructores desecharon pasó a ser la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? La piedra del ángulo, la más importante de todas. Este es Cristo Jesús. El mundo lo rechazó, pero nosotros no, nosotros le amamos. Hemos oído su voz y hoy estamos aquí gracias a que entendimos su llamado. Y podemos conocerle mediante la palabra, mediante la oración y congregándonos los unos a los otros. Asimismo, como decía la hermana hoy, podemos encontrar a Dios. Todavía podemos hallar a Dios. Todas las veces que lo busquemos a Dios, Él ya está esperándonos desde antemano. Y damos gracias por eso. Y dice que el Señor nos devuelve el gozo. Menciona algo muy poético. Menciona el uso de panderos y danzas, ¿no? Esto me hacía acordar al rey David cuando llevaba el arca a Jerusalén. El arca representaba la presencia de Dios. Y él la llevaba danzando, con alabanzas, con cánticos, con alegría, con gran gozo. Y así llevó la presencia a la casa de Dios. Y nosotros no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿No es importante también traer con alegría? Es lo que el Señor nos promete, que volveremos con gran gozo, adornados con panderos y entre danzas, entre júbilos. Amén. La restauración no es solo perdón, ¿sí? Obviamente el perdón es importante, pero la restauración también es el retorno de la alegría. Es la celebración de la presencia de Dios. Como cuando alguien nos ofende, la relación, ¿viste?, se desgasta. Y uno perdona. ¿Y cómo se manifiesta ese perdón? Se vuelve a restaurar la relación, vuelve la alegría. Volvemos a llevarnos bien, nos olvidamos del mal que nos hicimos los unos a los otros y nos aferramos a ese perdón. Y así mismo sucede con nuestro Señor. Nosotros nos arrepentimos y nuestro Dios nos perdona y nos devuelve el gozo de la salvación hacia nuestras vidas, hacia nuestros corazones. Y lo manifestamos así mismo con hechos y sintiéndolo en nuestro corazón. ¿Cuántos sienten que
que su relación ha sido restaurada con el Padre por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden testificar eso? Dios también, asimismo, restaura la productividad. Dice que plantarán viñas y las disfrutarán. En este versículo dice algo que ha llamado mucho mi atención. Dice que plantarán las viñas en los montes de Samaria. Samaria fue saqueada por los asirios en un tiempo, en el tiempo de los reyes, y se mezclaron, los mismos israelitas, se mezclaron con los asirios y formaron lo que fue Samaria, que se han mezclado con sus dioses, con sus leyes y demás, y se han corrompido. Si ustedes recuerdan al Señor Jesús, aún en tiempos del Señor Jesús, cuando pasaban por Samaria, los judíos preferían darse toda la vuelta que atravesar esa ciudad. El único que entró a Samaria, ¿quién fue? ¿Lo recuerdan? Fue nuestro Señor. Él nos los rechazó. ¿Cuál fue la primera mujer que evangelizó, que habló sobre el nombre de Dios? Una samaritana que aceptó a Jesús en su vida. No solamente que lo reconoció como profeta, sino como Rey y Señor. Y muchos se convirtieron por eso. Podrían decir de nosotros que la juventud aquí está perdida, que las familias ya no tienen solución y demás, pero el Señor, aún a los que están quebrados, a los que están rotos por dentro, aún a los que viven en pos de sus pecados y demás, el Señor los llama con amor. El Señor quiere arrepentimiento y quiere que lo acepten en sus corazones. Así que si nosotros sembramos la palabra de Dios aquí en Carlos Casares, vamos a ver esos frutos. Los estamos viendo y los vamos a continuar viendo. Amén. Y el Señor no desecha a nadie, es un Dios de productividad. Dice que plantarán las viñas y las disfrutarán. A lo largo de la Biblia vemos muchos ejemplos donde hay muchas promesas que se cumplen, pero no en la vida de la persona. No llegan a ver, muchos mueren sin ver la promesa de Dios cumplida, pero sin embargo con el tiempo después se cumple. Aún el Señor acá promete algo distinto, dice que nosotros que plantemos aquí vamos a poder cosechar y vamos a poder ver el fruto de Dios con nuestros propios ojos. Amén. Este es el símbolo de una vida que vuelve a dar fruto bajo la bendición y la protección de Dios. ¿Quién es el que nos bendice? ¿Quién es el que nos protege? ¿Quién es el que promete y cumple? Nuestro Señor, nuestro Dios. Y la restauración, asimismo, alcanza a todos. Nadie se queda atrás. En los versículos 7 y 8, el Señor dice: dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones, todas ellas Israel. Pero dice: haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Dice que los va a hacer volver desde la tierra del norte y los reunirá desde los fines de la tierra. Lo mismo que nos decía a comienzo de año el Señor, de que se escuche que predicamos la palabra de Dios, que se escuche que alabamos a nuestro Señor aquí, y que sepan que aquí pueden acercarse, que van a encontrar a Jesús y que van a poder formar parte de esta grandiosa familia. La restauración nos alcanza a todos y también lo vemos reflejado en nosotros, porque si nos alcanzó a nosotros, el llamado de Dios dice que no tiene fronteras. Ahí afuera ese cartelito tan bonito que hemos puesto los otros días dice: sin fronteras, porque así es el propósito del Señor. El Señor dice que antes del fin del mundo el Santo Evangelio va a ser predicado a todos, absolutamente todos. Cuando todos conozcan que Jesús es el Rey y Señor, al menos de oídas, ahí va a venir el fin. Dios promete: yo los haré volver de la tierra del norte y de los fines de la tierra. Dios lo promete, no son solamente las palabras de este profeta. Este profeta simplemente, Jeremías le decía al pueblo de Israel todo lo que Dios hablaba a su corazón. Y esa era la misión del profeta. Le ha tocado decir cosas muy, muy duras. Ustedes imaginen que Jeremías le tocó vivir una etapa muy, muy jodida de Israel. Estamos hablando del exilio, del juicio de Dios. Y a estos que muchos habían ido a Babilonia y un remanente había quedado allí en la tierra de Judá, el Señor prometía esto, prometía restauración, prometía de que la restauración de Dios no tiene ningún tipo de límite ni frontera. Y asimismo habla de inclusión verdadera. Dice que vienen el ciego, el cojo, la mujer encinta, la que dio a luz. La semana pasada el Señor también nos hablaba de lo mismo, de que el Señor se sentaba a la mesa de los ciegos, de los pobres,
de los necesitados. Nuestro Dios es un Dios humilde. Nosotros debemos de reflejar esa humildad, era lo que hablábamos los otros días. Y el Señor asimismo llama a estos. El Señor no desprecia a nadie. Dios elige incluso lo que está mal visto. Tanto al que está roto como al que la sociedad considera que es un inservible, un inútil. Para el Señor, ninguno de nosotros es inútil. El Señor ve lo más preciado en nuestros corazones. El Señor sabe cuáles son nuestras capacidades, qué tanto podemos hacer. Aunque el mundo nos subestime, nosotros con predicar la palabra de Dios podemos hacer muchísimas cosas. Porque con que uno solo escuche y crea, ya hemos salvado un alma de la muerte. Amén. Esto me hacía recordar a las palabras que el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Corinto. En la primera carta de Pablo a los Corintios, daba un mensaje que confirma esto que estoy hablándoles ahora. Ahí en el comienzo de la carta, en el capítulo 1, verso número 26 al 29. El apóstol comienza hablándole a la congregación y sin embargo hace una observación. Invita a los hermanos a observar esto. Dice en el verso 26, dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué escogió lo necio del mundo el Señor? Acá lo confirma en su palabra. Dice: para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Quién va a decir que Dios puede usar a una persona débil, a una persona que no tiene fuerzas o que tiene algún problema de salud que le impide el servicio a Dios? No hay nada que nos separe del propósito de Dios. Dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y asimismo dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ninguno de nosotros podemos jactarnos delante de la presencia de Dios, porque la obra es de Dios, y quien escoge es Dios. Lo vemos en la misma congregación, en congregaciones grandes. Son muchas las personas ricas, las personas nobles, las personas con renombre y demás, que el Señor escogió lo peor de lo peor y lo restauró. ¿Cuántos hemos estado en pecados, en malos deseos? Nos hemos apartado del Señor y sin embargo el Señor nos fue a buscar y restauró completamente nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes conocen testimonios de personas que han estado completamente perdidas en la droga y el Señor los restauró? Matrimonios completamente destruidos, llenos de violencia, de insultos, gente llena de odio, que conoció a Jesús y el Señor los restauró por completo. Y uno los mira ahora y dice: ¿y este quién es? Pero el que está en Cristo nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas ya pasaron. Dios hace absolutamente todo nuevo. ¿Cuál es el corazón de este regreso? ¿Cuál es el espíritu de este regreso? El Señor siempre habla de arrepentimiento y de guía divina. Tenemos a un Espíritu Santo que nos convence de pecado y que nos guía en absolutamente todo. Vendrán con lloro, mas con misericordia los haré volver, dice el Señor. El llanto representa un arrepentimiento verdadero. ¿Y cómo recibe nuestro Señor a este arrepentimiento? El Señor lo recibe con ternura. El Señor sabe cuándo nos arrepentimos, cuándo queremos cambiar, cuándo queremos dejar algo porque nos hace mal a nosotros y porque sabemos que también lo entristece a nuestro Señor. Aunque vengamos ante los pies de Dios con llanto, aunque vengamos a los pies de Dios con angustia, el Señor va a secar todas y cada una de nuestras lágrimas y nos va a restaurar. Y va a restaurar a su santa iglesia. Dios, asimismo, nos cuenta que Él provee en el camino. El Señor habla de providencia. Dice el versículo 9: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. ¿Qué significa esto?
que el Señor saciará nuestra sed espiritual. ¿Quién es el agua de vida? Cristo Jesús. Cuando Israel salió de Egipto, ¿quién era el que los saciaba, el que saciaba la sed? Era nuestro Dios. ¿No golpeó Moisés la peña y de allí brotó agua? ¿Y quién era la peña de Oreb? Cristo nuestro Señor. Asimismo lo confirma el apóstol Pablo. Y el Señor siempre está atento a todas y cada una de nuestras necesidades. Israel no pasó hambre, sino que cada día caía el maná del cielo. Cuando querían carne también les dio de la mejor carne. La mejor carne más apetitosa es la carne de las codornices. No es que le dio algo así nomás. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Europa y sentarse en un restaurante caro, de eso donde ni vendiendo el auto nos podemos sentar a comer nosotros hoy en día, ahí sirven esa carne tan apetitosa que el Señor le proveyó a Israel. ¿Por cuánto tiempo? Ellos se saciaron y se hartaron de comer carne. Y asimismo siempre estuvo atento a todas las necesidades. ¿Cuántos testimonios conocemos de que el Señor colma nuestra mesa de grandes bendiciones, de ricas comidas, cuando creíamos que no teníamos absolutamente nada? Oramos a Dios y el Señor provee. El Señor responde a nuestra obediencia y a nuestra santidad, proveyendo todo lo que necesitamos, proveyendo trabajo, proveyendo salud. Y aún así, cuando no hay trabajo, no hay salud, en lugar de presentarnos con quejas delante de Dios, nos presentamos con gracia y podemos ver cómo la misericordia de Dios actúa en nuestras vidas, cómo el Señor reconstruye todo. Amén. Y Dios restaura a sí mismo la relación. Es lo que dice aquí el profeta, dice, porque soy a Israel por padre. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Nuestro bienestar? Sí, nuestro bienestar forma parte del propósito de Dios. Pero hay algo mucho más importante, la comunión íntima con Dios. Eso es lo que Dios busca de nosotros, la comunión íntima con el Padre Celestial. ¿Por qué dice que va a ser como a Israel por padre? ¿Por qué nuestro Dios es nuestro Padre? Porque tenemos una relación íntima, los unos con los otros y con Cristo Jesús. Y es lo que el Señor pide a nuestras vidas. La restauración que Dios nos promete no es simplemente una reparación estética. La restauración que Dios nos promete es un renacimiento que está fundado en su amor eterno y en su misericordia. El Señor va a continuar prolongando su misericordia como lo prometió hace ya cientos y cientos de años. La misericordia de Dios se sigue renovando cada día. Nosotros somos testigos de ello. Y si nos hacemos esta pregunta personal, cada cual respóndala en su corazón. ¿Alguien se siente acaso exiliado lejos del Señor? Hoy es el tiempo de volver a los pies de Cristo. Dios prolonga su misericordia para traernos con amor. Y tenía un texto con el que quería cerrar, un salmo muy hermoso, seguramente lo conocen, que habla a sí mismo de esto. Es el Salmo número 126. Yo se los leo. Un cántico gradual, dice, oración por la restauración. Los cánticos graduales en el libro de los Salmos, desde el 120 hasta el 134 creo que es. Sí, hasta el 134. Eran los cánticos que los judíos entonaban en las gradas. Cuando ellos subían al templo de Israel, subían las escaleras cantando estas hermosas alabanzas. Cuando vean los cánticos graduales de la Biblia, recuerden que es por eso. El Salmo 126 dice lo siguiente, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Esto es el Evangelio. Dice, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, cosechando todo lo que hemos sembrado. Iremos sembrando con lloro, iremos con angustia, con problemas, con dificultades, pero si nos aferramos a nuestro Dios, vamos a volver con alegría, con alabanzas, con agradecimientos. Amén. Esto era lo que quería compartir con ustedes, queridos hermanos. Damos gracias al Señor y tomamos esta palabra para nuestras vidas,
¿Cuántos dicen amén? Tomamos estas palabras para nuestra vida, porque mientras sigamos predicando el Evangelio, mientras sigamos alabando, que es lo que nuestro Señor nos ordena, nos manda, vamos a ver el fruto de Dios. Vamos a ver el fruto de Dios. Tenemos que seguir persistiendo, tenemos que seguir insistiendo. Y asimismo, ahora vamos a orar por todos y cada uno de los anexos, por toda la iglesia de nuestro Señor, porque el fin de los tiempos se aproxima y el Señor quiere que todos se salven y que todos le conozcan. Nosotros podemos dar el testimonio de que lo mejor que nos pasa en nuestras vidas es haber conocido a Jesucristo, y que todo lo bueno que tenemos nos lo dio nuestro Señor, y queremos que el mundo también conozca eso y entienda y pueda conocer a Dios. Amén, y así sea salvo. Oramos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu grande amor y por tu misericordia, porque hemos podido llegar aquí a tu casa, Señor, con bien, porque nos has llamado, nos has atraído con cuerdas de amor, para poder alabarte, para poder rendirte culto, para poder adorarte, para poder hablar de tu palabra, Señor, y para poder estar en comunión los unos con los otros, como estamos en comunión contigo, oh poderoso Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo aquí a tu santo templo, Señor, a tu casa, a todos aquellos que has predestinado. Tráelos con cuerdas de amor, recuérdales lo mucho que los amas, para que puedan acercarte a tu presencia y puedan hallar salvación, puedan hallar tu favor, Señor, como nosotros que te conocemos y podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, Señor. Que ellos sepan que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que ha dado su vida por ellos y que quiere salvarlos de la muerte, Señor, y asimismo alejarlos de sus pecados para poder acercarlos a su santidad, Señor. Y ese Dios eres tú, oh Dios Todopoderoso, el único Dios vivo, el único Dios real, quien nos ha llamado y nos ha escogido desde el inicio de los tiempos, para que podamos servirle y sembrar el santo evangelio, para poder recoger, Señor, las grandes gavillas, el fruto, Señor, que da predicar tu palabra, que nunca vuelve vacía. ¿Cómo no podemos agradecerte, Señor? Asimismo, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú trayendo sanidad a nuestras vidas, a cada uno de nuestros hermanos que no pueden asistir aquí por problemas de salud, que seas tú, Señor, sanándolos. Y a los que aún vienen enfermos y con dolencias, Señor, que seas tú restaurando cada hueso, Señor, cada tendón, Señor. Que seas tú sanando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos, para la gloria y honra de tu santo nombre. Y perdona nuestras ofensas, oh Dios, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Te alabamos y te bendecimos. Depositamos en tus manos, Señor, cada una de nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras dificultades. Esos dolores que a veces habitan en nuestros corazones, Señor, los atamos y los echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Confiamos plenamente en ti, porque tú tienes pensamientos de bien para nosotros, planes de bien para nosotros, porque tu voluntad es buena, perfecta y agradable, porque podemos confiar plenamente en ti, Señor, sin dudar, porque sabemos que tu mano siempre está extendida hacia nosotros y que podemos alcanzarte, Señor, mediante el sacrificio de tu Hijo Jesús, quien ha hecho absolutamente todo por nosotros. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos y santificamos tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.